Un día fue Sebastián con su papá, con su mamá, a visitar al amigo a la granja. Sebastián era un niño muy hiperactivo y siempre quería conocer todo y mirar todo. En la granja habían muchos animales, habían caballos, habían vacas, habían ovejas, habían gallinas, habían patos, habían perros y habían toda clase de animales. Era una granja muy grande con muchos animales. Sebastián estaba encantado viendo todo ese poco de animales. Le gustaba cómo la vaca hacía mu. ¿La vaca hace mu? Sí. Y luego el perro hacía wow. Y la chiva hacía me. Y el gallo. Pues Sebastián se puso a jugar y a mirar todos los animales. El papá y la mamá se distrajeron y se fueron a tomar café con los amigos de la finca. Y Sebastián se puso a caminar y se fue caminando por el potrero así verdecito y siguió caminando y se puso a mirar las vacas y entre más allá había un árbol y se fue a mirar el árbol y cuando menos pensó Sebastián estaba muy lejos de la casa. Se había ido solo y no se había dado de cuenta. Y entonces Sebastián se sintió un poco asustado y desorientado y siguió caminando y de repente a lo lejos vio una abeja y la abeja hacía por allá me. Y entonces Sebastián se fue para donde estaba la oveja, pero cuando ya pasó mucho rato, ya Sebastián no podía ver la casa. La casa estaba muy lejos. Entonces el papá de Sebastián y la mamá y los señores de la finca estaban súper asustados y llamaban, ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¿Dónde está? Y Sebastián estaba muy lejos. Sebastián no escuchaba. Sebastián estaba jugando con la oveja y jugando con todos los animalitos. Y mientras él jugaba, se hizo tarde y el sol fue bajando y se fue volviendo oscuro. Y el papá y la mamá estaban muy asustados y llamaban, ¡Sebastián! ¡Sebastián! Y se fueron caminando. Entonces vino un caballito muy inteligente y comenzó a rebuznar. Sí. Y ellos decían, pero ¿qué pasa ese caballo que lo que nos está diciendo? Ese caballo que nos está diciendo. Y el caballito pasó. Sí, todo brioso. El caballito les quería decir que él sabía dónde estaba Sebastián, dónde estaba el niño. Pero los humanos no lo entendían. Entonces sucedió algo espectacular. El caballito habló. Los caballos no hablan, pero el caballito habló y dijo, yo sé dónde está Sebastián y Sebastián está en peligro. Sebastián se fue detrás de los animales, de los compañeros de la granja y está lejos. Entonces el papá de Sebastián y la mamá muy asustados y muy aterrados porque el caballo había hablado, pero dijeron, ¿y dónde está? Y entonces el caballo les dijo, súbete a mi hombro. Y entonces se subieron en el hombro del caballo. Y comenzaron a correr y a galopar. Y galopaban. Y cuando ya habían galopado un buen rato, llegaron al sitio donde estaba Sebastián. Pero entonces no encontraron a Sebastián. Otra vez. Y comenzaron a gritar, ¡Sebastián! ¿Dónde están? Pues Sebastián había escuchado el sonido de los grillos que hacían y se fue adentrando dentro de la selva. Había pasado mucho rato y Sebastián estaba perdido dentro de la selva porque se distrajo, se apartó del papá y se apartó de la mamá. Y el papá y la mamá seguían asustados buscándolo y gritaban, ¡Sebastián! ¡Sebastián! Y entonces, a lo lejos, Sebastián alcanzó a escuchar la voz del papá y de la mamá. Y Sebastián comenzó a gritar, ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estoy aquí! Pero Sebastián estaba muy asustado y en vez de acercarse a donde estaba la mamá, poco a poco se iba adentrando más en la selva y se iba adentrando más en la selva. De repente salió la luna en el cielo
Una luna grande con mucha luz iluminó todo el bosque. Entonces parecía que se hubiera hecho de día y Sebastián estaba un poco más tranquilo. Sebastián siguió caminando, escuchaba a los pajaritos en la noche, los búhos que hacían escuchaba las serpientes en medio de la maleza que hacían y escuchaba toda clase de ruidos de animales. Miraba para arriba, miraba para abajo y Sebastián estaba perdido en la selva. Estaba perdido. Y de repente ya no escuchaba más al papá y a la mamá en medio del susto que tenía porque se separó de la mamá y se separó del papá, se fue adentrando más adentro y más adentro y más adentro. Y entonces el caballito no esperó más al papá y la mamá, sino que empezó a meterse dentro de la selva, empezó a meterse dentro de la selva por medio de los árboles, por medio de todo. Y el caballito tenía un oído y entonces el niño decía, papá, por allá. Y el caballito lo escuchó y el caballito siguió siguió trotando hasta que llegó donde estaba Sebastián. Sebastián estaba sentado en una piedra llorando. ¡Oh! Yo no lo vuelvo a hacer. Yo no me vuelvo a separar de mi papá y mi mamá. Yo prometo que si me encuentran mi papá y mi mamá, yo no me vuelvo a separar de la mano de mi papá y de mi mamá. Porque es que Sebastián era muy rebelde. Sebastián cuando iba en la calle, le quitaba la mano al papá y le quitaba la mano a la mamá. Y decía, yo quiero caminar solo. Y ya le había pasado varias veces que iba caminando por el parque o por la plaza y Sebastián se embolataba, se perdía y se embolataba así en medio de la gente. Y él pensó que era igual el campo, y el campo no era igual, no era igual, el campo era más peligroso. Entonces Sebastián vio el caballo y se alegró mucho porque lo reconoció, un caballo grande, blanco, que brillaba en la oscuridad con la luna. Brillaba en la oscuridad con la luna. Y entonces Sebastián se alegró y le dijo, hola caballito. Y entonces el caballito le dijo, hola Sebastián, súbete, súbete a mi lomo, que vamos a buscar a papá y a mamá. Pero no vuelvas a hacer eso, de irte de casa solo, de irte. Entonces se subió en el lomo del caballo blanco y ese caballo se fue saliendo de la selva y de pronto se comenzó a escuchar al papá y a la mamá que decían, Sebastián, ¿dónde estás, hijo mío? Sebastián. Y entonces entre más galopaba, más duro se escuchaba, Sebastián. Cuando salieron de la selva estaba el papá y la mamá de Sebastián llorando, preocupadísimos por Sebastián. Y entonces se lanzaron a los brazos de Sebastián y le dieron un abrazo muy fuerte, muy grande. Y le dijeron, Sebastián, te amamos demasiado. Pensamos que te íbamos a perder. Nunca más te vuelvas a separar de la mano de papá y de la mano de mamá. Mira que hoy, gracias al caballo blanco, te salvaste. Pero muchos niños se pierden y nunca encuentran al papá y nunca encuentran a la mamá y se quedan perdidos en la selva o se quedan perdidos en la ciudad. Esta historia tuvo un final muy feliz gracias al caballito. Luego, pues lo normal, se devolvieron para la casa, llegaron a la granja, miraron todos los animalitos y estaban todos muy felices, todos muy contentos. Pero ya Sebastián lo pensó y se quedó en casa. Y ya Sebastián no se fue solo y no se separó de las manos de papá y de mamá, porque no podemos separarnos de las manos de papá y de mamá. Papá y mamá son los que cuidan los niños, los que cuidan las niñas. Los niños son muy pequeñitos y los niños se pueden perder muy fácilmente. Se van distrayendo, van mirando para arriba, van mirando para abajo y de repente ya no saben dónde están, ¿vale? Entonces, moraleja de la historia,
Moraleja de la historia, no hay que ser como el niño Sebastián. No hay que ser como el niño Sebastián, que se separa de las manos de mamá, que se distrae y se va detrás de las cosas a mirar cosas por allá y se olvida de todo. Siempre hay que estar de la mano de papá y de mamá. Cuando salgan a la calle, siempre están mirando que vayan al lado de la mamá y al lado del papá. O al lado del papá solamente o al lado de la mamá solamente si van solos. Pero siempre agarrados fuertemente, fuertemente de la mano. Nunca se separan. Porque si se separan, se pueden perder. Y cuando un niño se pierde, es muy difícil encontrarlo. No todas las veces hay un caballo blanco que lo encuentre. Vale, está bien.